Y continuamos con lo que es la polémica más importante de estos días y tiene que ver con la configuración de la derecha colombiana. Tiene que ver cómo se está configurando la derecha de nuestro país ante las próximas elecciones. Y el protagonista es, por supuesto, el senador Miguel Uribe Turbay, quien se encuentra en comunicación con nosotros. Senador Miguel, muchas gracias por acompañarnos. Buenos días. Luis Carlos, es un gusto estar aquí contigo, con toda la audiencia y bueno, qué gusto volver a conversar. Muchísimas gracias. Senador, estoy exagerando si digo que usted está en el centro de la polémica por todo lo que ha pasado en las últimas horas. Bueno, eso depende porque para que haya peleas o polémicas debe haber dos y yo pues no estoy peleando con nadie. Y lo cierto es que pues todo esto se desata además de una manera absolutamente sorpresiva por una encuesta de muchísimas que se revelan permanentemente. Y lo cierto es que si bien en esta encuesta hecha por una prestigiosa encuestadora presenta varios escenarios, hay varias conclusiones fundamentales como la reivindicación de Uribe y sus tesis, el posicionamiento del Centro Democrático y entre otras cosas, un crecimiento de mi candidatura y de mi proyecto, digamos, de mí, pues lo que tengo claro es que ante las encuestas, pues lo único que tiene que hacer es trabajar, ¿no? Yo la recibo no solo con humildad, sino que además entiendo que ni una buena encuesta me puede conformar, ni una mala encuesta me puede preocupar. Y dicho eso, pues yo lo que creo es que hoy más que nunca tenemos que preocuparnos es por la unidad. Los contradictores están afuera y necesitamos toda la unidad para ganar en el 26 y para gobernar. Sí, lo que algunos pueden estar preguntándose hoy es, hombre, tal vez la molestia es porque Paloma Valencia y la doctora María Fernanda Cabal dicen que la encuesta de Inbamer a la cual usted hace referencia, doctor Miguel, es una encuesta que usted pagó. ¿Usted pagó esa encuesta de Inbamer para que lo pusiera de primero o no? No la pagué, no la difundí. Yo he hecho varios estudios de opinión para tomar decisiones, para poder guiar, pues es una herramienta de trabajo. Nunca las he difundido, nunca lo he hecho, nunca lo voy a hacer, no es mi interés, pero además no estoy dispuesto a pelear con nadie de mis compañeros. Aquí lo que necesita Colombia es toda la unidad posible para poder superar la adversidad que hoy tenemos. Y además decir que yo pagué o acusar, es decir, la suposición de que yo pagué para que me vaya bien en una encuesta, primero, pues es una acusación sin ningún fundamento, pero además, no, como ya dije, ya no la pagué, sino que además es una acusación a una encuestadora que además ha sido siempre reputada. Mire, Luis Carlos, usted me conoce hace muchos años, yo no soy de esos que cuando me va bien en una encuesta, la acredito, digo que qué bueno, la celebro, y cuando me va mal, la descalifico. Eso no está bien, porque además lo que es cierto, insisto, es que las encuestas, pues finalmente son las fotografías, no todas se hacen igual, etcétera. Pero esta particularmente es una encuesta reputada, siempre lo ha sido. Entonces me sorprende este debate, pero además mi filosofía particular frente a las encuestas es, cuando en una encuesta salgo mal, trabajo el doble. Y cuando en una encuesta salgo bien, pues trabajo aún más. Punto. Es que aquí todavía falta muchísimo. Entonces, a mí, insisto, me sorprende este debate y pues al final es evidente que el daño que le hace a la posibilidad de ganarle a Petro es enorme, cuando además la encuesta está reivindicando, insisto, a Uribe, sus tesis y el Centro Democrático. Hoy la gente afuera está diciendo, ok, se están matando en el Centro Democrático. ¿Se están matando en el Centro Democrático? No, yo no me estoy matando con nadie. La verdad es que yo respeto profundamente a María Fernanda, a Paloma, a Paola, a Andrés y a todos mis compañeros. Hemos sido compañeros de lucha. Luis Carlos, esta pelea es durísima, usted la conoce, es más, usted ha sido víctima de la persecución de este gobierno. Esta es una lucha muy grande y lo que tenemos es que estar unidos. Y así ha sido el Centro Democrático. El Centro Democrático se ha concentrado en enfrentar a Petro, pero ya llegó la hora también de proponer una alternativa y es legítimo que estemos en ese proceso. Pero además particularmente hemos sido propositivos. A cada crítica le hemos presentado una propuesta. Entonces, al final no. Yo realmente yo no reconozco enemigos ni contradictores dentro del partido. Por el contrario, es la unidad del partido la que yo quiero conseguir. Yo he tenido un liderazgo firme, pero además convocante. No negocio principios, pero además no soy sectario. Entonces creo que la unidad dentro del partido y afuera va a ser fundamental para ganar y para gobernar. ¿Cómo se debe elegir, doctor Miguel, al representante del Centro Democrático o de la derecha en Colombia?
Son dos instancias diferentes. La del Centro Democrático para mí debe ser en el primer semestre del próximo año. Particularmente he propuesto mayo, porque mayo es antes de que se acabe ese primer semestre y entremos a una temporada de alguna manera donde, donde los ciudadanos están menos, diría yo, pendientes de las noticias, y viene entonces el receso legislativo y viene además las vacaciones de colegios y todo este tipo de cosas. Entonces mayo es una buena fecha porque además mayo es suficientemente rápido para que no se generen heridas profundas en el partido, pero además nos da el tiempo necesario para curarlas y sanarlas de ahí en adelante. Segundo, es un año antes de la elección de la primera vuelta, nos permite soñar con ganar en primera vuelta y va a ser fundamental para tejer la unidad que se requiere con otros sectores. Entonces yo, independientemente si es encuesta o consulta abierta, a mí me da lo mismo, estoy trabajando para ganar en cualquiera, creo que debe ser en mayo. Y la segunda instancia es la unidad de toda la oposición, que a mi juicio debe ser una gran consulta en marzo, el mismo día del Congreso, donde diferentes sectores nos unamos defendiendo la democracia, la libertad, la propiedad y la iniciativa privada y la seguridad como valor irrenunciable para la seguridad, para la tranquilidad de este país. ¿Y esas dos etapas cómo se definen? ¿Son por encuestas, por debates, por votaciones, un colegio electoral? En la primera, Álvaro Uribe, ¿quién es? ¿Cómo se resuelve eso? La segunda es muy fácil porque es una instancia de consulta popular, la que hizo Duque con Marta Lucía y Ordóñez, la que hizo Fico con otros, la que hizo Petro con Francia. En esa consulta deberíamos llegar varios sectores con una causa común, Colombia, con unos valores muy definidos y convencidos de que esa unidad es necesaria para ganar y para gobernar. Para el partido, como ya le decía Luis Carlos, creo que debe ser en mayo y para mí es indiferente el mecanismo. ¿Cuáles son los dos mecanismos sobre la mesa? Sí. ¿La encuesta o la consulta popular? Ahora, aquí hay que analizar la viabilidad jurídica y el costo político y económico de cada uno. Y hay que buscar, evidentemente, que haya transparencia total, pero ambas podrían generar transparencia. Se trata de cuál sería el mecanismo, es decir, cómo se llegaría a eso finalmente. Pero lo que es cierto es que, por ejemplo, en la consulta se dice que si se hace una consulta antes del 26, esa consulta obligaría a que el candidato que salga ahí está obligado a llegar a primera vuelta. Eso sería demoledor porque entonces la segunda instancia no se daría, no habría una segunda consulta. Lo segundo es que puede ser muy costosa, 200, 300 mil millones. Usted recuerda la consulta de Humberto de la Calle y de Cristo. Primero a Humberto de la Calle le tocó llegar a primera vuelta y no se pudo unir con Fajardo. Pero lo segundo es que costó tanta plata que la gente le cuestionó que en un momento de dificultad económica un partido se gaste plata casi que en un proceso que se podría buscar otra forma. Entonces, esos son los análisis que hay que hacer. Pero insisto, más que el mecanismo, yo estoy dispuesto a participar en cualquiera. Primero, estoy trabajando para ganar cualquiera, pero creo que es mayo la fecha indicada. Mayo es la fecha indicada. Pero en el fondo debe gustarle uno más que otro. No, Habla la verdad. Mecanismos. No, la verdad es que no. Para mí es irrelevante el mecanismo en el sentido en que, pues yo entiendo que hay que, es decir, primero este tema es un tema complejo, no solo en el Centro Democrático, sino en todos los partidos y además hace mucho tiempo, para no ir muy lejos, la famosa consulta popular del Partido Liberal de Galán. Es decir, siempre ha habido dificultad en cómo se escogen los candidatos. Ahora, yo que reivindico del Centro Democrático, tenemos maravillosos precandidatos, es un abanico de lujo de candidatos, así que bienvenido. El mecanismo que sea lo voy a asumir, insisto, me estoy preparando para ganar cualquiera. Ahora, insisto, hay que analizar viabilidad jurídica, oportunidades, costos, desventajas y buscar que ese mecanismo nos dé el candidato que pueda ganar, que gane dentro del partido, pero que también pueda ganar afuera. Y esa es parte también de lo que yo ofrezco al Centro Democrático y a Colombia. Un liderazgo firme pero convocante que representa renovación, pero que también tiene experiencia. La figura del outsider es mucho una figura de la cual se habla mucho. Y indefectiblemente en esas encuestas aparece Vicky Dávila. ¿Usted ve a Vicky Dávila como candidata? No sé, la verdad, yo confío, es decir, yo le creo a la gente y ella ha dicho que no, que hoy no está en ese proceso. Entonces, ahora, si toma la decisión de lanzarse, bienvenida. Pero yo el análisis que hago es diferente. Yo lo que pienso es que al final esta elección va a ser una elección muy diferente a las que hemos vivido antes. Esta no va a ser de mecánica electoral, de mecánica política, va a ser de conexión con los ciudadanos y también de grandeza de los candidatos. Por eso yo reivindico tanto la unidad. Aquí no deberíamos estar atacándonos entre nosotros, todo lo contrario. Aquí lo que queríamos estar es construyendo un gran proyecto y el que logre conectar con los ciudadanos, esa persona que tome la delantera, esa persona que demuestre la capacidad de ganar y de gobernar bien, es la persona a la que nos tenemos que plegar para ganar, para proteger la democracia y la libertad colombiana. ¿Y usted a quién está viendo hoy en ese escenario? ¿Quiénes son los candidatos que pasarían esa primera etapa? ¿Usted con quién se encontraría en esa segunda etapa?
Bueno, lo primero es que estoy convencido y por eso estoy trabajando con esta determinación de que seré yo el candidato del Centro Democrático y para eso estoy trabajando, reconociendo y valorando a los demás precandidatos. Eso, obvio, vuelvo y repito, todo mi respeto, mi cariño y mi admiración para ellos. Y seremos fundamentales, estar todos unidos para ganar, no solo en la segunda etapa, sino en ese 26 que va a ser tan importante. Sí. Lo segundo es que yo que veo un escenario donde vamos a tener un candidato petrista radical, vamos a tener una Claudia López tratando de navegar entre la izquierda y el centro, tratando de acercarse a Petro lo suficiente que no, como famoso refrán de tan cerca, ¿cómo es que el tema? Tan cerca que no lo queme, pero tan lejos que no lo deje alumbrar. Entonces, digamos, ahí se va a estar moviendo Claudia López. Veo un esfuerzo de centro de personas como Fajardo, como Galán, que están buscando una alianza. Ya lo han hecho en el pasado, vamos a ver cómo les sale en este proceso. Veo en la centroderecha la candidatura nuestra del Centro Democrático, que va a ser el núcleo, debería ser el núcleo de una gran alianza de diferentes candidatos. Es imposible prever quiénes sean porque muchos de ellos están en toda esa dinámica. ¿Quién sabe quién sale del Centro de Cambio Radical? Hay que ver qué otros movimientos vienen por firmas, digamos, de personas que pueden identificarse con esta causa común de estos valores que ya definí. Democracia, libertad, propiedad privada, iniciativa privada, seguridad, y es más o menos el mapa que veo. ¿Y quién es la candidata o el candidato del petrismo? Yo creo que Petro tiene dos planes. El plan A es una persona radical, tipo María José, Gustavo Bolívar, una cosa así, y el plan B es Claudia. Y yo creo que Claudia está en algo similar. El plan A de Claudia es tratar de camuflarse en el centro, incluso a veces trata de poner un pie en la centro derecha y se busca, ese es el plan A de ella, camuflarse, sabiendo que representa lo mismo que Petro, pero el plan B, si ella ve que aquí no cabe en el centro, que al final ya peleó también con Galán, peleó con Fajardo, termine como plan B con Petro. Entonces, todavía está por definirse eso. Y bueno, hay una tercera vía de Petro que están luchando ahí, que son los que tratan de aparentar moderación, ¿no? Luis Gilberto Murillo, que seguramente renunciará a la Cancillería muy pronto, Roy Barreras, bueno, y probablemente alguno más de ese tipo. Sí. ¿Cómo ve usted, doctor Miguel, estos 2 años que le quedan a la administración Petro? Desafortunadamente muy malos, y yo creo que eso también nos tiene que hacer un llamado a que si bien hay que trabajar para ganar el 26, no podemos descuidar el hoy. Hay que trabajar todos los días para evitar el daño que este señor está haciendo. Por eso estamos enfrentando las reformas. Yo soy ponente de la ley de financiamiento o reforma tributaria. Estoy prácticamente convencido que vamos a lograr hundirla porque es inhumano que este gobierno ponga más impuestos. Yo le oí a usted una reflexión hace un tiempo, usted sabe que yo he sido un gran oyente suyo sobre la curva de Laffer. No sé si usted lo recuerda. Claro, usted hizo un análisis muy brillante sobre lo que implica el cobro de impuestos y el recaudo, la relación de la tasa de tributación y el recaudo. No por cobrar más se recauda más, decía usted en esa explicación. Y es así. Petro está llevando el tema y además tiene dos problemas. Está cobrando tantos impuestos y además persiguiendo tanto al sector privado con los problemas de inseguridad, de incertidumbre, que al final el recaudo empieza a bajar y no hay plata para que funcione el Estado, no hay plata para la política social. No perdamos de vista que la política social sin iniciativa privada es engañosa, es insostenible. Aquí lo que necesitamos es más inversión, más ingresos, más empleo y por supuesto eso genera más recaudo. Entonces, eso lo digo es para decir que estoy enfrentando esa reforma tributaria, estamos enfrentando la reforma a la salud, enfrentando la reforma laboral que es dañina también. Y bueno, eso es lo que quiero llamar la atención, es que si bien hay que construir para el 26, hoy hay que enfrentar el daño que Petro está haciendo. ¿Cuál creo yo que va a ser los problemas más grandes que vamos a recibir en el 26? Primero, una crisis de inseguridad enorme. Vamos a tener un país con una violencia creciente, con un narcotráfico absolutamente fortalecido, unas regiones completamente perdidas como el Cauca. Desafortunadamente, estuve hace poco en Popayán y da de verdad total tristeza ver cómo una región tan rica, con tanto potencial, está perdida por la negligencia de este gobierno. Una crisis energética, se nos viene un racionamiento, un apagón muy pronto, tenemos déficit, vamos a tener pronto déficit de energía y ya empezamos a tener déficit de gas. Tenemos el problema de la salud, que también va a ser una crisis que se va a estallar
muy pronto, donde el gobierno por capricho ideológico y por tomarse la plata del sistema viene agotando el sistema. Vamos a tener el problema de la iniciativa, de poca inversión, de la incertidumbre. Entonces, ¿cómo estimulamos inversión para rápidamente recoger digamos, tener una mayor recaudo vía nuevos ingresos? Eso es básicamente el problema que vamos a tener, eso sin contar otros, sin duda, que yo pensaría que se van a agravar todos en este gobierno, que ha sido incapaz de resolver los problemas y ha estado rodeado de escándalos de corrupción. Una última pregunta, doctor Miguel. ¿Dónde cree está el corazón de Álvaro Uribe hoy en términos políticos entre ustedes, los del Centro Democrático? No, el corazón de Álvaro Uribe es Colombia. Él tiene el ánimo profundo de ganar las elecciones con unas tesis que hoy se necesitan. Hoy Colombia necesita, Luis Carlos, más que nunca las tesis lo que ha ofrecido siempre Álvaro Uribe. Es decir, hoy Colombia requiere lo que el Centro Democrático siempre le ha ofrecido: seguridad, inversión, política social, austeridad y transparencia, y diálogo popular, que además así es como se defiende la democracia. No en vano, esta semana, el sábado, vamos a estar en Barranquilla promoviendo un foro, viene un ciclo de foros de propuestas, porque nuestro interés es resolver los problemas de los ciudadanos. Entonces, ese es el corazón de Uribe: resolver los problemas de Colombia, ganar el país, defender la democracia, no dejar que se destruya lo que tanto nos ha costado construir. Y yo creo que el presidente Uribe ha sido absolutamente neutral antes, lo ha sido en el 14, en el 18, en el 22 y lo volverá a hacer. Incluso, yo incluso le he dicho: oiga, denos reglas como digo yo, imponga el mecanismo y que compitamos, porque no se trata de imponer el candidato. Yo creo que ha sido injusto a la gente que lo cuestiona. Y bueno, y hoy más que nunca lo que tenemos que entender es que, uno, Uribe le ha entregado todo este país. Bueno, a propósito, celebro que el día de ayer tuvo una gran noticia familiar. Eso, bien por él, bien por su familia, bien por Colombia, justicia. Pero el tema es que Uribe pues es grande y está convencido de que vamos a ganar, lo necesitamos, está reivindicando. En la encuesta de la que comenzamos hablando, lo único que muestra es que Uribe va para arriba, sus tesis van para arriba, el reconocimiento es total. Y aprovecho, antes de terminar, si me lo permite, Luis Carlos, hacer una invitación especial para este 23 de noviembre. Quiero invitarlos, hablando de esta unidad: unámonos para salir a marchar en contra de este gobierno y a favor de este país. Si nosotros no salimos a defender la libertad de prensa, la independencia de la justicia, la fortaleza de las Fuerzas Armadas, la oposición, la ciudadanía, el empleo, la iniciativa privada, en general la democracia, va a ser muy tarde el día que entonces queramos hacerlo. Este es el momento, no perdamos tiempo. Entonces, este 23 de noviembre, todas las calles de Colombia a unirnos en una sola causa: Colombia. Colombia tiene futuro. Doctor Miguel Uribe, como siempre, gracias por darnos unos minutos acá en el programa. Es usted muy amable, muy gentil. A usted, Luis Carlos, por su generosidad. Muchísimas gracias. Gracias, un abrazo.